Pasan 38 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Dalla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, el agradecido yo. Gracias por la invitación. Marcelo, nos gustaría comenzar haciendo un balance de distintos indicadores que deja esta administración. En ese marco, este lunes, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, destacó en conferencia de prensa, un aumento del empleo, una mejora del salario real, una reducción de la informalidad en el mercado laboral, entre otros puntos, ¿verdad? ¿Qué análisis hacen de esto que menciona la ministra? Bueno, nosotros hemos caracterizado la estrategia del gobierno y por tanto las tendencias generales que se han desarrollado en la sociedad como el impulso de un modelo de la desigualdad. Hemos establecido durante los 1 de mayo, cuando nosotros hacemos un raconto de la situación de los trabajadores, de la gente vinculada, digamos, al trabajo, no solamente los trabajadores, sino también pequeños y medianos emprendedores de las distintas áreas comerciales, de la producción agropecuaria, industriales, que en definitiva habían indicadores que mostraban cierta recuperación de los niveles de empleo, pero que había un problema muy grande en la calidad del empleo. Es decir, y en ese sentido, más allá de la estadística oficial cuantitativa, si tú tenés un proceso en el cual crece el Producto Bruto Interno, inclusive por encima de lo que era en el 2019, pero simultáneamente se achica la participación del salario en la riqueza nacional, bueno, tú estás teniendo allí una redistribución regresiva de la riqueza. ¿Hay una cuestión de concepción allí? Hay una cuestión de fondo. Es decir, en una sociedad como la nuestra, que es absolutamente dependiente, unilateralmente dependiente, para capturar sus divisas de las exportaciones de materias primas, productos, commodities. Si tú no tenés una política pública conscientemente enfocada por diversificar la matriz productiva y además redistribuir la riqueza, bueno, lo que funciona son procesos de redistribución regresiva. Y bueno, eso es lo que pasó. Porque en definitiva, a lo largo del tiempo, tú contás o los jornales solidarios o distintas formas que no son políticas de empleo, son elementos de asistencia, eso no te da trabajo de calidad, digamos, ¿no? Y bueno, y por lo menos en la perspectiva del movimiento sindical, hay que remar mucho desde el punto de vista de establecer una estrategia de desarrollo. Esa es la propuesta principal que nosotros tenemos, que ponga en el centro a la población. Entonces, en realidad no hay forma que desde el punto de vista del movimiento sindical nos podamos sentir conformes con una estrategia de este tipo, porque el punto de partida, los a priori que establecen estas políticas gubernamentales son incapaces de solventar un cambio en la sociedad que permita la calidad de vida. Por contrario, cuando anduvimos mejor, fue cuando efectivamente, en definitiva, se desarrollaban algunos componentes de política industrial, habían políticas productivas, funcionaban los gabinetes productivos sectoriales, había una línea, digamos, por tentar caminos que son difíciles también, de complementación productiva en la región. Estamos en un mundo absolutamente sobresaltado y el centro de nuestro planteo es que se requiere un diálogo nacional para establecer una estrategia de desarrollo, mejorar la capacidad de planeamiento estratégico del Estado, establecer mecanismos de promoción del trabajo de calidad, compras públicas, encadenamientos productivos, y bueno, pero eso requiere un a priori distinto, es decir, ubicar no solamente el diálogo con los actores productivos, sino las políticas públicas como un eje central que tire de la cadena hacia el trabajo de calidad y la distribución de la riqueza, cosa que no ha sucedido, ¿no? Bueno, justamente uno de los grandes debates durante esta administración ha sido la recuperación del salario real, ¿no? ¿Cuánto tiempo hubo de pérdida salarial aproximadamente? Bueno, nosotros tuvimos un deterioro notorio durante la pandemia, sí, que además vino acompañado de una situación absolutamente singular. Yo creo que la mayoría de la actividad privada, digamos que la función pública y parte de la actividad privada, todo lo que tiene que ver con el trabajo más bien administrativo, tuvo que desarrollar sus labores por la vía del teletrabajo, pero en la actividad privada, en muchas áreas, hubo una concurrencia masiva al seguro de paro. En ese momento se dio una rebaja salarial importante, pero el problema es que esta sociedad,
cuando se trata de la rebaja salarial actúa rápidamente, pero para recuperarla es mucho más difícil. Nosotros tuvimos 3 años, digamos, para volver al mismo nivel salarial que teníamos en el punto de partida. Y esto fue, digamos, en función de la acción de los gremios en los consejos de salario, no en función de los criterios que el Poder Ejecutivo establecía en la negociación colectiva, y por tanto hay una parte importante de ese promedio de recuperación que no abarca a todos los trabajadores y trabajadoras, sino que es un promedio general. Te puedo decir, por ejemplo, que los sectores más, digamos, afectados por la crisis en la pandemia, el sector gastronómico, etcétera, recién van a terminar de recuperar el nivel de compra del salario real que tenían en el 2020, en esta administración, digamos, en el primer semestre de este año. Entonces, en realidad todavía nunca se recuperó, ese sector nunca se recuperó. En ese sector no se logró recuperar, e inclusive los criterios del Poder Ejecutivo no satisfacían su compromiso de generar la condición de que se recupere el salario en todos los sectores, ¿no? ¿Cómo está, Marcelo, la participación de la masa salarial en la riqueza? Bueno, en nuestros últimos estudios todavía tenía un deterioro importante, porque tú podés medir el poder de compra del salario, el salario real, y así, para un contingente importante de trabajadores, tú hayas logrado a través del Consejo de Salario, la negociación colectiva, llegar a los niveles del 2020, si el Producto Bruto Interno creció más, igual muestra, digamos, un deterioro de la participación del salario en la riqueza nacional, lo cual te está diciendo no solamente de abandono del Estado o retiro del Estado de una atención más sólida a los sectores más vulnerables, sino que además efectivamente disminuyó la participación del salario en el Producto Bruto Interno. Cuando nosotros nos referimos a un comportamiento estratégico, no está referido tan siquiera, digamos, a la recuperación salarial, sino a la necesidad del aumento a través de distintas vías, ¿no? El aumento de la participación del salario en la riqueza nacional. Esto tiene que ver con las políticas de empleo, que para nosotros son clave, con una cuestión que va más allá de las políticas de empleo en el corto plazo, que son las políticas de desarrollo y cambio estructural de la economía. Nosotros pensamos que hay que, como vienen demostrando después de la pandemia distintos países, recrear las condiciones de una política industrial que apunte a diversificar la matriz productiva a través de determinadas herramientas que no tienen que ver, porque siempre nos endilgan esta posición, y no es la posición del movimiento sindical, con pensar en volver a la industrialización por sustitución de importaciones, sino que son otras políticas que permitan una participación un tanto mayor de la industria manufacturera, que se ha deteriorado mucho también en su participación en el Producto Bruto Interno, digamos, de una manera más sostenida, porque ahí hay, bueno, negociación colectiva, salario, categorías, formalidad, y a su vez estimular a través de distintas políticas de Estado, digamos, seguridad social, vivienda, sistema de cuidados, atención a la redistribución de la riqueza o atención a la pobreza más grave, que es la de la mujer y la de los niños, digamos, a través de determinadas políticas, vivienda, efectivamente generar las condiciones de que la mayoría de la población participe en mayor medida de la riqueza generada, ¿no? Bueno, justamente tuvimos al futuro ministro de Trabajo esta semana aquí en Nada que Perder, y él hablaba de la diferencia que existe en los sueldos, ¿no? Donde hay sueldos de 25.000 pesos y sueldos muy altos de gerentes, y esto lo que te hace es justamente levantar el promedio. Y según un informe del economista, ahí justamente lo que tú estás diciendo es una suerte de efecto de demostración de lo que nosotros estamos estableciendo. Si tú partís de una situación en la cual tenés alrededor de 450.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos y estás en una situación donde el porcentaje sobrepasa los 500.000, bueno, ahí hay un ejemplo claro, porque ¿quién puede vivir con ese salario, no? Bueno, según un informe del economista Fernando Isabela, la participación de los trabajadores en el PBI cayó 1.005 millones de dólares entre 2019 y 2022. ¿Esto crea peores condiciones para justamente la distribución del ingreso? Totalmente. Es una cifra similar a la que nosotros establecimos en los 1 de mayo del 2023 y del 2024. Es decir, en términos de economía política, porque la economía no es solo economía, siempre es economía política. Hay determinadas decisiones que expresamente benefician a determinados sectores o no. En este caso, no es solamente que hay un deterioro de la participación del salario en el Producto Bruto Interno, que él lo estima, igual como nosotros dijimos en los 1 de mayo, por encima de los 1.000 millones de dólares. Eso es una transferencia directa de recursos desde el bolsillo de los trabajadores a los bolsillos de determinados sectores del capital,
lo hemos llamado malla oro, digamos, tomando las palabras del propio presidente de la República, que evidentemente te reportan o te refieren a un modelo de la desigualdad. Si pasamos raya de estos 5 años en relación a cómo fue la negociación colectiva, ¿cómo fue la negociación en este periodo de gobierno? Bueno, con un discurso dominante, además, absolutamente antisindical, evidentemente que hubo un deterioro, digamos, del clima de negociación colectiva. Un deterioro, además, de la posibilidad de que la negociación colectiva no esté tan siquiera ubicada en la cuestión del salario, sino que tú pudieras abrir otros componentes, digamos, en la relación laboral de la negociación colectiva, porque si tú ves un discurso predominante, digamos, un sentido común además predominante, notoriamente antisindical... ¿Dónde lo ves eso? Y arrancamos el año con un sumario a trabajadores de la educación secundaria en San José por hacer una cuestión que está absolutamente establecida en nuestra democracia y en la ley, que es manifestarse abiertamente sobre tal o cual cuestión, en este caso fuera de horario de trabajo, fuera de... Y bueno, hubo una queja, digamos, del movimiento sindical en la Organización Internacional del Trabajo contra esa estigmatización, que inclusive sigue su camino, ¿no? Pero en general, todo el discurso de la ley de urgente consideración contra las distintas formas o modalidades del derecho de huelga, todo ese discurso, digamos, también tendió a que tú, antes de poder conversar con el empleador el contenido de la negociación colectiva, tenías que hacer un esfuerzo para sentarte a negociar. De pique, esa inclinación a adoptar medidas unilaterales, sin negociación previa, sin diálogo, se vio absolutamente estimulada por ese discurso, y desde la perspectiva nuestra, por tanto, hubo un deterioro general en todo el clima de la negociación colectiva. Si tú analizás después, dicho esto, de que el Poder Ejecutivo estableció una ley que ha cuestionado la llamada ultraactividad de los beneficios extrasalariales en la negociación colectiva, en donde tú antes partías de la siguiente base: si hay un derecho nuevo que no tenga que ver estrictamente con el salario, porque por definición tú las fórmulas salariales las acordás por determinado periodo, luego del cual hay que renegociar, pero tal o cual conquista, el principio general era que después de finalizado el convenio, esa conquista mantenía vigencia. Sí, partimos de esa base. Claro. Pero tú estás discutiendo sobre esa base y tenés que discutir sobre una base que revirtió la carga de la prueba. En principio la conquista dura solamente hasta que dure el convenio, a no ser que tú puedas establecer lo contrario. Bueno, hay un deterioro de la negociación, claro, enorme. Es empezar, ¿no?, de cero de nuevo. Y sí, es un cambio en la relación. Es poner un viento adicional a favor del propietario, a favor del empleador, digamos, que realmente hace que la negociación sea más difícil, ¿no? Bueno, justamente pensando en esta línea que tú mencionas, que tú señalas, la administración saliente votó en promedio junto a los empresarios en 9 de cada 10 votaciones de consejos de salarios, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de la nueva administración? Bueno, yo no voy a pedir que el Poder Ejecutivo entrante, porque sería absolutamente inmaduro, digamos, fleche la cancha abiertamente a favor de los trabajadores, pero por lo menos que se agudicen las capacidades de diálogo, que se agudicen las capacidades de el principio jurídico con los cuales se criaron los mejores laboralistas de nuestro país, el indubio pro operario, digamos, en caso de duda, vuelco la balanza para el más débil, digamos, en donde los criterios del Poder Ejecutivo en la negociación estén expresamente vinculados a la superación del modelo de la desigualdad y a promover el crecimiento del ingreso de los trabajadores en la riqueza nacional, en donde a su vez se establezcan políticas públicas promotoras de la competitividad genuina de las empresas, ¿no? Porque tampoco es negocio para nosotros, digamos, tener conquistas sociales y laborales y perder el trabajo. Hay que desarrollar una cosa que el crecimiento de la participación del salario en la economía puede darse a partir del empleo, del crecimiento en los puestos de trabajo, como de la mejora de sus condiciones. Que tú tengas un Poder Ejecutivo más proactivo en esa concepción y más, digamos, predispuesto a dialogar en ese sentido,
yo creo que nivela las cuestiones para la relación laboral, ¿no? Yendo a otro tema, Marcelo, hoy se van a reunir con el futuro presidente Yamandu Orsi, y en este marco elaboraron ayer un documento. ¿Qué planteos le van a realizar al presidente electo? Bueno, vamos a conversar. Hay mucha expectativa en el movimiento sindical para esta reunión, no porque consideremos que con una reunión, listo, hacemos una propuesta y ya está, sino al contrario, para establecer un mecanismo de diálogo, de trabajo conjunto, de interlocución, digamos, positivo para el país. Si a los trabajadores le va bien a la sociedad en general, porque también es muy importante, siempre insistimos nosotros, que cuando el trabajador mejora su vida, se benefician de inmediato todos los sectores económicos vinculados al mercado interno, por la vía de que crece la demanda y por tanto esa dinámica no queda en el bolsillo del trabajador, sino que se reproduce en toda la sociedad. Pero obviamente hay una propuesta central del movimiento sindical que tiene que ver con la convocatoria de un diálogo nacional para una estrategia de desarrollo general. En ese sentido, básicamente nosotros vamos a plantear que se desarrolle un espacio tripartito con actores empresariales, con el movimiento sindical, con el Poder Ejecutivo, eventualmente también con la participación de la academia, los técnicos necesarios que orienten esa discusión. Esto es algo así como las luces largas. ¿Cuál es el modo de acumulación positivo para que nuestra gente pueda vivir mejor? Nosotros no somos mecanicistas, pero tenemos que analizar de conjunto todas las cosas. Si Uruguay tiene un comportamiento demográfico donde es tan difícil superar los 3 millones y algo de habitantes, es también porque la matriz productiva, que está en la base del funcionamiento de la sociedad, no da lugar a la buena vida de más gente. Es decir, si en estas condiciones, siendo tan poquitos, tenemos tantas limitaciones en el empleo, tanto personal desocupado, tanta precariedad, tantos problemas, digamos, de gente en la calle, de tantos problemas hasta de seguridad, bueno, tiene que ver con que nos tenemos que ingeniar para que esta sociedad pueda promover la buena vida de bastante más gente que la que hoy somos, sobre la base del trabajo de calidad. Bueno, eso requiere cambios y requiere poner las luces largas, porque estamos en un mundo en transformación diaria, hay una enorme revolución tecnológica. Cuando nosotros hablamos, digamos, de promover caminos que permitan pensar la reducción de la semana laboral sin reducción del salario, nos referimos también a maneras de discutir y de compartir la productividad del trabajo de una manera más equitativa que la que establece espontáneamente el mercado. ¿Creen que es algo viable en este periodo? Yo creo que sí. Bueno, de hecho, hubo un proyecto de ley en la actual administración, promovido especialmente por el Frente Amplio, que fue posterior a cuando el PCNT hizo el planteo de pensar reducción de la jornada de trabajo. Nosotros lo vimos con simpatía, y que establecía ir a 40 semanales con pago de 48 en una transición donde por año se iba. Bueno, en fin, esas cosas pueden perfectamente conversarse en los ámbitos de la relación laboral y para nosotros luego convertirse en ley. Pero el planteo central es ese diálogo, digamos. Obviamente también, para nosotros es muy importante el diálogo en materia de seguridad social. Antes de pasar a seguridad social, Marcelo, con esto de las horas de trabajo, el futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, hablaba de 6 horas de trabajo y 2 horas de capacitación en INEFOP. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, eso no sería una reducción, digamos, de la jornada de trabajo, porque, claro, nosotros tenemos una concepción en la cual, cuando tú estás trabajando, en realidad te estás formando también. Es decir, los procesos de trabajo, los procesos de producción de bienes o servicios, eso es lo de menos, son procesos que simultáneamente generan valor, pero a su vez tienen dimensiones económicas, sociales, técnicas y también cognitivas. Para nosotros, la cuestión de la capacitación es siempre bienvenida. Nosotros somos un actor que forma parte de la gobernanza del INEFOP, que es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y en realidad el planteo nuestro es afinar la puntería. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú no tenés definida una estrategia de desarrollo que tú empezás a implementar con un acuerdo social, por ejemplo, entre empresarios y trabajadores también, de cuáles son esas luces largas. Bueno, tú no podés capacitar al barrer, tenés que tratar de formar a la gente a los efectos de que se inserte en ese camino. Pero nosotros, cuando nos referimos a la reducción de la jornada de trabajo, más bien estamos hablando hoy de la semana laboral.
digamos, no tanto, a veces se nos endilga, que no tendría nada de malo tampoco, ¿no? Pero se nos endilga, ustedes quieren las 6 horas con pago de 8. Bueno, esa es una forma que en algunos casos puede hasta llegar a ser viable, pero más bien que hablamos del tiempo semanal de trabajo. Y mucha gente, para nosotros en un pensamiento absolutamente tosco, digamos, atrasado, primitivo, que ni siquiera los capitalistas más dinámicos sostienen, nos endilgan o nos dicen, bueno, ustedes lo que quieren es trabajar menos para ganar igual o más. Y en realidad, si tú en la discusión, digamos, de la reducción de la jornada de trabajo, tomás en cuenta que por un lado la reducción genera mejores condiciones para la mejora de la productividad, pero tú lo pones como un objetivo expreso, yo no sé si la reducción de la jornada de trabajo implica, desde el punto de vista de la producción, que tú vas a producir menos. Hay que ver también en qué organización del trabajo, con qué negociación, de qué manera. Son temas abiertos, digamos, ¿no? Pero sí, nosotros somos hinchas de la capacitación. Lo que pasa es que la planteamos de una manera capaz que diferente a la que señalaba el Pacha. Y después, bueno, diálogo en materia de seguridad social, políticas de empleo, las políticas, digamos, de relaciones laborales que tienen que ver con la negociación colectiva, los consejos de salario, el rol del Consejo Superior Tripartito privado y el público, la necesidad de honrar lo que establece la ley de negociación colectiva en los sectores públicos. Muchas veces hemos dicho que a veces cuando el Estado hace de empleador, muchas veces no tiene los mecanismos que la propia ley establece, presupuesto nacional y las prioridades, digamos, que el movimiento sindical ha hecho públicas. Pero más que nada, nosotros hoy no vamos con una pretensión de establecer algunas ideas, algunas propuestas, dejar el documento y que nos digan A, B, C, sino establecer una dinámica que permita un diálogo permanente, ¿no? Y si pensamos en seguridad social, Marcelo, el gobierno prepara la plataforma para iniciar justamente el diálogo sobre este tema. ¿Qué esperan de esta plataforma, teniendo en cuenta, bueno, que hubo un plebiscito en este sentido, que no prosperó, pero que fue una señal? Sí, mucha gente también interpreta que el resultado del plebiscito avaló la ley 20.130. Y eso es un disparate, ¿no? Porque en realidad el plebiscito tenía 3 grandes supuestos. Volver a ubicar la edad de jubilarse a los 60 años y, si se quiere que la gente trabaje más, estimular la permanencia en el trabajo por la vía de una mejor tasa de reemplazo cuando te jubilás. Subir la jubilación mínima al nivel del salario mínimo nacional y, en el caso nuestro, porque somos contrarios a la participación del lucro financiero en la seguridad social, erradicar las AFAP. Fenómeno. El plebiscito tuvo una adhesión muy importante. Digamos, 7 de cada 10 votantes del actual Poder Ejecutivo votaron el plebiscito. Tuvo casi 1 millón de adherentes, pero no salió. Ahora, eso no significa que el contenido de la 20.130 haya sido avalado por la población. De hecho, la fuerza política en el gobierno estuvo en contra de la 20.130 y votó en contra de una enorme cantidad de artículos de esta ley. Por tanto, para mí, razonando, ¿no?, hay una base por debajo de la cual ya todo lo que el Frente Amplio votó en contra de la 20.130 debe cambiarse. Eso es un punto de partida. Naturalmente que para nosotros volver a ubicar la edad de jubilarse a los 60 años, tal cual nosotros propusimos, y con independencia de la opinión del Frente Amplio sobre el plebiscito, que ha sido notoria, cuando dejó en libertad de acción, se desarrollaron distintas opiniones, todas respetables, pero el programa del Frente decía 60 años para jubilarse. Subir la jubilación mínima al nivel del salario mínimo nacional. El programa del Frente Amplio no decía exactamente esto, pero decía mejorar sustantivamente la suficiencia de las prestaciones. Pensábamos que vamos a tener un acuerdo en ese asunto. Y nosotros decíamos radicar las AFAP. El programa del Frente Amplio hablaba de un ahorro no lucrativo. Bueno, evidentemente que nosotros en un diálogo social en esta materia vamos a insistir en nuestros puntos de vista, pero también vamos a esperar que desde el Poder Ejecutivo, con el programa que votó nuestro pueblo, hayan planteos que
si no son exactamente iguales a los del movimiento sindical, deberían ser bastante similares, porque el programa de la actual fuerza política tiene en cuenta algunos de los planteos que nosotros habíamos hecho, ¿no? Marcelo, hay un tema que queremos tratar con vos, que bueno, que lo hablábamos aquí fuera de micrófono, y tiene que ver con que el jueves, bueno, de forma sorpresiva, ¿no?, la empresa autopartista nipona Yazaki decidió cerrar sus puertas. ¿Qué análisis haces de la situación y de cómo se dio la situación de esta definición empresarial? Bueno, en la forma es realmente una resolución absolutamente artera, digamos, antipoblación trabajadora y antipaís. Me gusta mucho el espíritu general de lo que se conversó en estos días en la Junta Departamental de Colonia, donde las propias autoridades departamentales, ediles y también legisladores del departamento de distinto signo político critican el exabrupto de esta firma de cerrar de la forma en que cerró y de anunciarlo de la forma que lo anunció. Es realmente una falta de respeto humano, digamos. Hay que saber que cuando alguien pierde el trabajo no pierde solamente su fuente de ingreso, pierde su ámbito de socialización, su ámbito de construcción de su mundo de la vida, sus relaciones interpersonales, su solidaridad, su socialización, sus vínculos. Y esta empresa estaba contratando gente. Había hecho a trabajadores mismos de la compañía que trabajan en Las Piedras el planteo de que se mudaran a Colonia. Había comenzado a diseñar los planeamientos de la seguridad industrial para todo el año 2025. Le pidió a la Intendencia Municipal de Canelones la postergación del comodato por 5 años. Estuvo trabajando en la misma dirección con la Administración Nacional de Puertos, porque en Colonia también está localizada en el Estado, en predios del Estado, esta firma, sí, una en la Intendencia Municipal de Canelones y la otra en la Administración Nacional de Puertos en Colonia. Uh-huh. Y cuando la gente recibe esa señal y se prepara, luego de haber sido exitosos en todas las determinantes productivas, técnicas, que le permitieron a esta empresa que la firma Toyota prolongara el acuerdo productivo con esta firma para los arneses de la parte eléctrica del auto por un periodo importante, cosa que hicieron nuestros trabajadores y trabajadoras acá. Cuando la gente se prepara en esa perspectiva, enterarse de la noche a la mañana, a las 2 de la mañana de el 30 de enero, que no tenían que ir a trabajar al otro día, y comunicar el cierre a las 10 de la mañana de ese mismo día, es realmente una falta de respeto a los trabajadores y al país que es acalambrante, ¿no? Ahora, desde un punto de vista que no mira solamente el comportamiento atroz de esta firma, que además, por otra parte, ya hay quejas de situaciones laborales de esta firma en distintos países, es decir, no es acá solamente donde dice este tipo de conductas, digamos. Evidentemente que una situación de este tipo nos tiene que traer a la reflexión sobre las reglas del juego para la inversión del capital transnacional. Yo, por ejemplo, no soy contrario a priori a que se establezcan determinadas reglas del juego que permitan la inversión productiva, pero contra determinados compromisos, digamos, de trabajo, de respeto. Y además, en particular en el sector automotriz, yo creo que junto a una discusión general de qué industria manufacturera es la que nosotros vamos a impulsar y a ubicar, bueno, hay algunas cuestiones que desde un punto de vista industrial hay que redefinir desde una perspectiva automotriz, porque muchas veces se piensa que este es un sector basado en el libre comercio y es una industria absolutamente regulada por la participación de los estados en la región y de empresas que en su enorme mayoría son transnacionales. Entonces, ahora tenemos un enorme desafío de resolver caminos que permitan el trabajo de toda la gente, ¿no? Marcelo Abdala, presidente de PIT-CNT, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, y bueno, esperemos las repercusiones y de alguna manera cómo se inicia un proceso de diálogo que no es solamente, en nuestra perspectiva, entre el movimiento sindical y el Poder Ejecutivo que asume ahora el 1 de marzo, sino que también hay un triángulo, hay que ver
todo lo que nosotros podamos avanzar desde el punto de vista del sector empresarial para que efectivamente los vientos de esperanza se conviertan en realidades. Muchas gracias. Gracias. Nada que perder.